Bueno, hoy vamos a hablar del Paraíso Perdido, que es, según hemos dicho alguna vez aquí, quizá la mejor obra que se ha escrito, el mejor poema que se ha escrito en el idioma inglés, y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma, según dice Borges, no lo digo yo. Es un poema de Milton. Milton vivió en el siglo XVII, era hijo de un notario, no de un notario, de un notario. Y desoyendo a su padre, que lo quería sacerdote, se dedicó a escribir panfletos políticos en la Guerra Civil de 1637, allá en el tiempo de Cromwell. Y él era secretario latino del gabinete, del Consejo de Estado, digamos, de Oliverio Cromwell. Como ustedes saben, el que impuso por un tiempo una república en Inglaterra. Esto le costó la cárcel, no digo el haber impuesto una república a Cromwell, sino el haber sido su secretario latino a Milton, cuando la restauración. Secretario latino era el tipo que escribía en latín. El idioma de los diplomáticos era el latín, y entonces había siempre un secretario latino que escribía cosas. Pero, desde luego se lo recuerda por este libro, El Paraíso Perdido, que hemos citado algunas veces de refilón. Recuerdo particularmente cuando citamos el prólogo, en que Milton explica el poema, son 12 libros, expone el objeto de la obra y hace una defensa del verso no rimado, en el que escribe el libro, defensa que hemos expuesto extensamente en una charla al respecto. Pero vamos a contar esta obra. Es una guerra transcurre entre el cielo y el infierno, en el espacio que hay entre el cielo y el infierno. Es una historia, vamos a contarla. Es tan largo que por ahí alguno no lo quiere leer. ¿Y de qué se habla después de todo? En las pizzerías, ¿de qué le habla uno a las minas en las paradas de los colectivos sino del paraíso perdido? ¿Quién no habla del paraíso perdido? Hoy en día se habla de dos cosas: de la chica esta del Canadá y del paraíso perdido. Y como este es un programa sensacionalista, según se sabe, nosotros elegimos el tema de más fácil penetración, el paraíso perdido. Bueno, Satán es el protagonista. Satán es el protagonista, el más bello de los ángeles, que bueno, lleno de orgullo y de soberbia, se rebeló contra el Creador, perdió y fue precipitado con sus compañeros de rebelión en ese abismo sin fin del caos que llamamos infierno, lugar triste, desierto, devastado, horrible morada de forma redonda, dice también Milton, siguiendo a Dante, que como un horno incandescente arde por todas partes. Él dice que hay llamas sin luz y tinieblas visibles. No está mal eso. Desde luego sabemos que ahí no penetra la alegría de la esperanza, etcétera, etcétera. Allí está Satán, precipitado junto con los muchachos que han sido derrotados. Esta lucha ya ha sido cuando empieza el paraíso perdido. Lo que hay es otra cosa. Lucifer mira aquel reino feliz del que ha sido arrojado, lo mira con nostalgia pero sin arrepentimiento, no se arrepiente de lo que ha hecho. Y convoca a un consejo de diablos y abre una discusión acerca del modo de vengarse de Dios. ¿Qué tenemos que vengarnos? Satán examina la posibilidad de una nueva batalla, de pelear otra vez contra Dios. Algunos apoyan esta idea, por ejemplo Moloch, que es el más belicoso, dice, sí, vamos a hacer otra batalla, qué sé yo. Otros son más cautos. Está Mamón, que se opone a la lucha y propone aislarse y formar una especie de imperio infernal, digamos, resignado a la derrota. Y después hay una propuesta de Belcebú, el señor de las moscas, que propone la conquista y ruina de un mundo que Dios acaba de crear. Quiere decir que estamos en el momento en que Dios ha creado al mundo, que es posterior
a la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Es posterior a la caída de Satán la creación del mundo, para morada del hombre, la criatura que viene a coronar esta obra divina. Y entonces Belcebú propone combatir a Dios en ese mundo que acaba de crear. Propone la conquista y la ruina de ese nuevo mundo. Y esta propuesta es aceptada. Para descubrir aquel mundo nuevo, que todavía no conocen los diablos, es designado el propio Satán. Satán va hacia las puertas del infierno para salir de él, puertas que están guarnecidas por sus hijos, el pecado y la muerte. Se abren esas puertas y el diablo contempla el abismo que media entre el cielo y el infierno y se lanza en vuelo hasta el espacio. Dios lo ve salir del infierno y se lo muestra a su hijo que está sentado a su diestra y le predice el éxito del diablo en esa empresa de conquistar y dominar ese mundo recién creado. Pero también declara su designio de perdonar al hombre que va a sucumbir, pero no por maldad propia como el diablo, sino por haber sido seducido por él. Y es ahí cuando el Hijo de Dios se ofrece como rescate del hombre, en ese mismo momento. El Padre acepta este gesto. Muy bien. Pasa Satán a la órbita del Sol, donde se encuentra el arcángel Uriel, que es el encargado de aquella esfera, como sabe todo el mundo. Toma la apariencia de un ángel inferior, se hace lotario, y le manifiesta su deseo de ver la nueva creación y al hombre que habita en ella. Che, dice, me han dicho que han creado un mundo y me gustaría verlo. Uriel le enseña el camino. Desde la cumbre del monte Nifate, Satán relojea el paraíso. Ay, ve el sol que nace y siente tristeza por aquello de lo que ha sido privado. Y dice, cito a Milton ahora, adiós esperanza, y con la esperanza, adiós temor, adiós remordimiento. Lo repito, adiós esperanza, y con la esperanza, adiós temor, adiós remordimiento. El que no tiene esperanza ya no tiene miedo. Vamos, el que está en el infierno no conoce el miedo. Tú, oh mal, dice, serás mi bien. Y tal vez llegue a reinar en más de la mitad de este universo nuevo. Satanás ve entonces por primera vez a Adán y Eva en el Edén, y después de escucharlos un rato, escondido, conoce esta prohibición de comer los frutos del árbol de la ciencia. Uriel pone en guardia al arcángel Gabriel, que era el encargado de custodiar el paraíso, y le exhorta a redoblar la vigilancia. Y se guarda que anda este ñato aquí, que algo trama. Lo cachan incluso a Satán tentando a Eva en sueños, y entonces el arcángel Gabriel lo aprieta a Satán, lo interroga, dice, ¿de qué la vas? Y Satán contesta orgulloso, ángel insultador, dice, debes saber que no me falta valor ni aguante para las penas, como lo he demostrado cuando con ayuda del rayo has derrotado a mis huestes, etcétera, etcétera. Así que no retrocedo. No te hagas el guapo porque no retrocedo. Y ahí ya se iban a ir a las manos. No, se iba a estallar la lucha. Pero el cielo lo impide. Y Satán huye y se va otra vez a su reino de sombras. Pero al día siguiente, Dios manda al paraíso al arcángel Rafael para advertir a Adán y Eva de esta cuestión, ¿no?, de Satán. Y Rafael les cuenta la batalla anterior, la que tuvo lugar en el cielo antes de la creación del mundo. Le cuenta cómo al tercer día el Hijo de Dios venció a los diablos y los envió al infierno. Adán y Eva escuchan esto estupefactos.
les cuenta también la creación del mundo y sus detalles. Entonces Adán recuerda el día de su nacimiento y recuerda cuando pidió una compañera y su alegría al verla. Claro que la recuerda, esto acaba de ocurrir. Hemos dado alguna vez una cronología de la creación. Háganme acordar otro día que la recuerde exactamente. Bueno, antes de irse Rafael le advirtió que no se entusiasmara, le advirtió a Adán, dice, no te entusiasmes mucho con Eva, porque el demonio se va a servir de ella para tentarte. Y así fue. Al día siguiente, el demonio se le presentó a Eva bajo la apariencia de una serpiente y le habló. Claro, Eva se sorprendió al oír hablar a un reptil. Dijo, oh reptil, tengo para mí que los reptiles no hablan. Entonces la serpiente le explicó que ese don, el de la lengua, lo había logrado, junto con otros dones, por ejemplo el de la inteligencia y de la comprensión, morfando de un árbol. ¿Qué árbol es ese?, preguntó ella. Bueno, justamente aquel del cual os tienen prohibido comer. Y se lo mostró al árbol. Y Eva entonces arrancó un fruto prohibido, se lo morfó. Y después fue y lo comió a Adán. Dice, mirá, tiene un gusto delicioso, acabo de morfar. Pero no, Adán se horrorizó por este pecado, se horrorizó. Pero dijo, yo estoy con vos y te sigo allí donde vayas. Y si vos comiste, para mí está bien. Esos son maridos, ¿eh? Y eso que no tenía mucho para elegir. La siguió hasta el infierno, vamos. Y llegó el castigo. Ya saben ustedes, Adán y Eva empezaron a sentirse avergonzados de su desnudez, se la cubrieron. Después empezaron a culparse recíprocamente de aquel pecado. Satán, mientras tanto, en el pandemonium, se jacta de su hazaña, pero sus compañeros han sido convertidos en serpientes por Dios y lo chiflan. En vez de aplaudirlo, lo chiflan. Un gesto raro, ¿no?, de Milton. Convertir a los demonios en serpientes, como si una serpiente fuera peor que un demonio. Y además este gesto de chiflarlo al diablo, que viene a jactarse, a hacer bandera y dice, tómatela, le grita. Digo, no sé si estos fueron los términos exactos de Milton. Conjeturo que no. El pecado y la muerte, los hijos de Satán, construyen un camino a través del caos para llegar al mundo creado por Dios con más facilidad. Adán y Eva, mientras tanto, imploran perdón en vano. Dicen, no, muchachos, ya está, fueron. Y fueron condenados a abandonar el paraíso, y Eva a concebir con dolor, y Adán a ganar el pan con el sudor de su frente. El arcángel Miguel y una cohorte de querubines fueron los encargados de ejecutar esa orden judicial, de arrojarlos del paraíso a Eva y Adán. Miguel llevó a Adán a la cumbre de un monte y allí les mostró el futuro. Todo lo que iba a ocurrir le mostró hasta el diluvio y aún después, hasta la segunda venida de Cristo, cuando el paraíso y la tierra serán la misma cosa. Adán lo llevó, Eva quedó en la ladera del monte y al regresar la encontraron esperando. Miguel los acompañó fuera del paraíso, les explicó la venida del Cristo y su triunfo final y los dejó. Miraron atrás y ahí vieron la espada flamígera del arcángel, más unas caras terribles de querubines que quedaban guardando la puerta del paraíso para que ellos no pudieran volver allí. Y la obra de Milton termina casi como una película esperanzada, con Eva y Adán ingresando de la mano a este mundo de partos dolorosos y de trabajos fatigosos. Y lo que es más importante, de muerte. Este mundo donde uno se muere. Milton escribió esta obra cuando estaba pobre, cuando estaba sin amigos y cuando estaba ciego. En ese estado escribió
Paraíso Perdido, el poema más importante de la Edad Moderna, posiblemente. Y esto no significa nada. Hay gente que percibe o cree percibir que las obras importantes son hijas de una cierta infelicidad. Otros prefieren escribir bajo la influencia de un bienestar. Yo no estoy seguro de nada de esto. Ahí está la opinión de Wordsworth, que decía que no había que escribir influido por el dolor, particularmente sobre el asunto que ese dolor cause, sino con el recuerdo del dolor, porque el dolor perturbaba. Pero esto es cuando uno escribía acerca del motivo de ese dolor. Cuando uno escribe acerca del paraíso perdido, a no ser que uno esté dolido justamente por ese asunto, la recomendación de Wordsworth me parece a mí que no opera. Como quiera que sea, algunos poetas insisten en lograr atraer sobre sí una cierta desgracia, una cierta rispidez, para ver si de este modo mejoran sus versos. Cuando uno es un buen poeta, efectivamente, los versos mejoran. Cuando uno no lo es, no hay desgracia que le mejore los versos. Me preguntaba hoy alguien en la televisión si a mí me parecía que la perdurabilidad de Carlos Gardel se debía a que se había muerto. Entonces yo le dije que yo tenía la sensación de que los mejores tangos Gardel los había grabado en vida. Y que... y que por otra parte había cantores que insistían en morirse una y otra vez sin conseguir mejorar un ápice su canto. Bueno, ciegos hay muchos, pobres hay muchos, y personas que han padecido la cárcel también, y El Paraíso Perdido solo lo escribió Milton. No es una mala historia esta. No, es muy una mala historia. Y algún día le voy a dar más detalles, que a lo mejor mañana me emperro y le doy más detalles. Bueno. Se la conté así, porque imagínese, todo este lío se lo llevo a contar como lo contaba Milton y nos pasamos acá 6 años. Pero, ¿a quién dedicarle esta historia, no? En la que ya nadie cree. ¿O sí? Yo particularmente creo que el diablo existe. Y hasta estoy cierto de haberlo visto alguna vez. Hoy me ha mandado saludos. Y entonces, ¿a quién? Bueno, a Milton. A Milton. Déjese de embromar. No busque más. No busco más. Que se lo voy a decir que estamos hablando del paraíso perdido. El tipo se rompió el alma. Primero secretario de Cromwell, viene la restauración de Carlos II, lo meten en cana, se queda ciego, está pobre, sin amigos, y enseguida escribe el paraíso perdido. Después viene uno, habla del paraíso perdido y se lo dedica a Dante. Y John Milton, me enojo, allí donde estuviere, digo, escúchame, ¿a qué estamos jugando? Entonces a John Milton, el poeta ciego, el secretario latino de Cromwell, este gran poeta que abominaba de la rima, es el objeto de nuestra dedicatoria de hoy. Y también aquellos otros que también han perdido paraísos, no por soberbia, sino por mala suerte. Cruz decía que no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Pero eso es en segundo término. ¿Y qué le dedicamos a nuestro amigo Milton? Y bueno, ya que escribió ciego, ya que cacareó ciego, vamos a pedirle a Horacio Salgán que le toque este tanguito que se llama Gallo Ciego, para el gran poeta ciego John Milton.